Vamos a continuar sobre ese tema y quiero preguntarte, Eduardo, sobre el diagnóstico diferencial. Es decir, el espectro autista se puede confundir con otras condiciones, ¿no? Ahora es muy común decir, como hacer coloquial el término, que creo que no es lo más adecuado. Así como, por ejemplo, es que estoy deprimido, ¿no? Se hizo coloquial el término depresión y otras cuestiones que son diagnósticos como tal. Tengo la sensación que está sucediendo lo mismo con el autismo. Es que como que soy un poco autista o es como, ya ves, sus conductas autistas. Lo estamos escuchando ya más en lo coloquial y llega a confundir también eso. Entonces, hablar del diagnóstico diferencial, ¿con qué se puede confundir estas conductas propias del autismo? Bien, gracias por la invitación y por seguir platicando de ese tema. A mí me parece que es fundamental esto, y esto es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre la parte del diagnóstico diferencial. ¿Por qué hablar del diagnóstico diferencial? Te platico un poco la historia. Yo trabajé hace muchos años en una escuela que era como un CAM, Centro de Atención Múltiple, pero era un lugar particular, una escuela de educación especial, donde llegaban cantidad de niños diagnosticados con autismo y después los veíamos y decíamos, este niño no tiene autismo. Uh-huh. Sí. Y entonces de ahí nace la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial. En aquella época, si te hablo del 85, entre el 85 y el 95 más o menos, sí, se hablaban de conductas autistas. Sí, o sea, una persona podía tener conductas autistas porque se pensaba que esas conductas eran exclusivas del autismo. Uh-huh. Hoy en día sabemos que las conductas o las características del autismo no son exclusivas del autismo. Sí, por eso ya no podemos hablar de conductas autistas. Como tal. Sí, como tal ya no podríamos decir, es una persona que tiene conductas autistas, no. Por ejemplo, Eduardo, ¿qué serían esas conductas que se llamaban autistas y ahora sabemos que no lo son? Todo lo sensorial. Todo lo sensorial. Sí. Lo sensorial se pensaba que era exclusivo del autismo. Y entonces podíamos encontrar estos dobles diagnósticos en que te decían que una persona tenía síndrome de Down y tenía autismo porque aleteaba o porque se tapaba los oídos o porque caminaba de puntas. ¿Sí? En realidad no. En realidad hoy sabemos que muchas condiciones de neurodesarrollo comparten características con el autismo. ¿Sí? Una de ellas es lo sensorial. ¿Sí? Uh-huh. Te quiero poner varios ejemplos. Hemos encontrado personas con trastorno del lenguaje que aletean. Sí. Sí. Personas con trastorno del lenguaje que caminan de puntas o alinean. Uh-huh. Eso no quiere decir que tenga un trastorno del lenguaje y además esté dentro del espectro. Uh-huh. Como característica del trastorno del lenguaje, hemos encontrado que hay personas que aletean. Las personas con trastorno por déficit de atención tienen muchas cuestiones también sensoriales. Eso no los hace estar dentro del espectro. No es de que tengan TDAH y un poquito de autismo. O tengan autismo, así abiertamente. No, hemos encontrado que hay personas con trastorno de déficit de atención que tienen estas características sensoriales. Y así podríamos seguir. Por eso es como la necesidad de hacer como un poquito más la diferenciación. Durante mucho tiempo se habló de los síndromes. Hay síndromes genéticos que cursan con características parecidas al espectro. Se pensaba Frágil X, síndrome de Rett. Se habló durante mucho, se hablaba de que además tenían autismo. No, hoy sabemos que no. Hoy sabemos que son condiciones genéticas que tienen características parecidas al espectro. Similares, pero son propias del diagnóstico. Sí. De ahí es la necesidad del diagnóstico diferencial. Alguien me podría decir, híjole, me parece demasiado absurdo o a lo mejor demasiado mañoso querer encontrar esto. No, yo sí creo que necesitamos ser como muy claros en el diagnóstico diferencial porque evitamos la confusión. Uh-huh. Sí. Cada síndrome tiene ciertas características que determinan sus habilidades y sus retos y su pronóstico. Uh-huh. Y tenemos que partir sobre eso. ¿Sí? Por eso es importante el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico nos da un punto de referencia, no es una etiqueta, pero el diagnóstico es un punto de referencia. Es decir, de aquí parto y de aquí veo qué habilidades, cuál es mi programa de trabajo, qué es lo que tengo que ofrecerle a esta persona y cuáles son mis expectativas. Uh-huh. ¿Sí? No quiero decir con eso que limites a la persona, es al revés. Uh-huh. Tienes que brindarle las habilidades para que, las oportunidades para que desarrolle sus habilidades. De acuerdo. Sean las que sean, uh-huh, y sea la condición que sea.